al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Parece que les ha gustado, ¿verdad? La secuencia, la serie que hemos dado, se les ha quedado mucho. Y he escuchado muchas personas que comentan respecto a esto, que ha sido algo que han aprendido, y el que no comente porque no ha aprendido nada o está asustado. Pero tranquilos, hermanos, tranquilos, que todavía no es el fin. Todavía hay tiempo. La gloriosa venida de Cristo. Apocalipsis 19, capítulo 19, verso 11. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? 19:11 del libro de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Primera de Apocalipsis, capítulo 19, la única que hay, primera y última. Capítulo 19, verso 11. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita. La iglesia dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregarse a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños, grandes. Y vi una bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaban de las carnes de ellos. Tome asiento, amado hermano. Ya aquí, amado hermano, sí podemos decir: el final ya se acerca con la gloriosa venida de Cristo Jesús. Tome en cuenta, amado hermano, si usted es de la persona que espera la venida de Cristo, está guardándose para este momento. ¿Qué prefiere usted? ¿Esperar a Cristo o recibirlo en el cielo? Solo uno lo quiere, los demás prefieren estar en la gran tribulación. Son de combate ustedes. Amado hermano, nótese que muchas veces nos confundimos y decimos: estoy esperando la venida de Cristo, o estamos esperando la última trompeta. ¿Se acuerda cuando hablamos de las trompetas, verdad? Que cada trompetazo, cada sello va a ser algo fuerte que va a comenzar a azotar cada año que vaya avanzando de tribulación y pase la gran tribulación. A veces por ignorancia cometemos errores, pero en este caso usted está entendiendo de que la venida de Cristo va a ser para este entonces. Y para este entonces, en ese ejército que menciona ahí que viene con él, tendríamos que venir nosotros juntamente con él. En ese ejército que viene vestido de lino finísimo,
ahí tendríamos que venir nosotros ya con Él, porque ya fuimos transfigurados, ya nuestra ropa ya no va a ser la que usamos acá, seremos un espíritu. Y para ese entonces tendremos una vestidura diferente y estaremos con Él esperando este momento, para después de este momento se comience a establecer el reinado de Cristo sobre la tierra. Es necesario que para este momento aquel que ya estuvo preparado y ya viajó, viene juntamente con Él, a diferencia de aquellos que quedaron en la tribulación, pero más sin embargo prevalecieron y prefirieron morir, prefirieron que los decapitaran, que prefirieron, amados hermanos, en este entonces ellos perder su vida, perder todo lo que tengan, con tal de no dejarse sellar o marcar por la bestia, que no se doblegaron delante de la bestia ni del falso profeta. Ellos sí, algunos muertos, y otros estarán vivos para este entonces, cuando venga Cristo en su gloriosa venida. Esta es la segunda venida de Cristo. Si usted se había equivocado tal vez ¿por qué se equivoca todo el mundo, hermano? Por la ignorancia, en todos los aspectos, ¿verdad? No solamente en la palabra, en todo. Mucha gente, amado hermano, comete errores porque no sabe lo que está haciendo. Y como dijo Cantinflas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí porque no sé lo que digo. Muchas veces estamos así. Simplemente, hermano, yo creo que es esto y démosle. Así hay mucha gente que ha muerto creyendo que sabe electricidad y estaba adivinando y quedó pegado y hasta ahí llegó. Mucha gente en lo espiritual le ha pasado lo mismo. Está patinando en un error, pero como nunca tuvo tiempo o nunca apartó tiempo para aprender de la palabra del Señor, vive en un error por años y años y años. Pero qué bendición que usted y yo estamos aprendiendo en la palabra, no solo con lo que estamos viendo los domingos, con el discipulado que miramos el jueves, sino que cada día que nos presentamos acá, predique quien predique, amado hermano, Dios siempre nos va a hablar de una manera o de otra. Amén. Pero si usted viene aquí a la iglesia y viene poniendo los ojos en cómo anda el que predica, si el que predica anda bien, si el que predica le combina la camisa con el pantalón, o en el caso de los varones, la faja con los zapatos, si usted vino a eso, probablemente del mensaje no se lleve nada. Porque el problema es cuando quitamos la mirada de la flecha y la ponemos en el indio, ¿verdad? Ese es el problema, que muchas veces venimos a la iglesia, pero la mirada está desfocada. Perdimos el enfoque. Estoy viendo a ver cómo es el que predica, a ver cómo es el que toca, a ver quién va a predicar. Hay gente que viene predispuesta y en el momento que pasa, va a predicar fulano, está, ay no, ya no, porque pierde el enfoque. Pero usted y yo, que tenemos, amado hermano, claro que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos a lo que venimos. Amén. Y si Dios fue capaz de usar una asna para hablarle a un profeta, escuche eso, una asna hablándole a un profeta, una asna viendo un ángel que el profeta no pudo ver. Si Dios fue capaz de usar un asno, ¿no? Dios es capaz de usarme a mí. Dios es capaz de usar a usted y a quien sea, con tal de alcanzar, de llevar el mensaje que Él quiere llevar. Entonces, hermano, ahora, cada vez que usted se congrega, cada vez que usted presta atención a un mensaje, cada vez que usted estudia la palabra, va a ir dejando la ignorancia, va a dejar de ser un neófito espiritual y comenzará a entender un montón de cosas. Y muchas veces vamos a tener que matar alguna que otra vaca sagrada que tenemos ahí. Costumbres que teníamos desde niño, costumbres que mi abuela así me enseñó, es que mi abuelo así me enseñó, es que mi papá dice así, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Y qué dice la palabra? Que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y muchas veces caminamos en la vida con un montón de malas cosas porque estamos empeñados en lo que me enseñaron. Pero para aprender de la palabra del Señor, primero tenemos que desaprender lo que aprendimos del hombre. Es que mi marido dice así, pero ¿y la palabra que dice? No, es que mi suegra dice así, pero ¿y la palabra que dice? No, es que mi papá dice así, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Para botar la ignorancia carnal,
Tenemos que aprender, amados hermanos, a demasiar lo que es carnal y comenzar a llenarnos de lo espiritual. Y cuando seamos llenos de lo espiritual, entonces miraremos lo que dice la palabra, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que no ha subido al corazón de hombre. La gente cree que esta palabra se refiere a ver visiones. No, se refiere a ver las cosas en el ámbito espiritual. Lo que el hombre carnal no entiende, usted y yo lo comenzaremos a aprender por medio de la palabra, porque esta nos hace libres de la ignorancia. Amén, así es. Pero muchas veces tenemos esas vacas sagradas, se le llama. ¿Sí entiende el término, hermano, de vaca sagrada? ¿O le matamos uno ahorita mismo? Sí, hermano, la vaca sagrada es eso que usted trajo toda una vida cargando en su mente, que así me lo enseñaron. A mí me enseñaron que cuando llegue donde mi padrino, me tengo que agachar y bendiga, padrino, y hincármele. Cuando la palabra dice que no tengo que arrodillarme delante de nadie que no sea Dios. Una vaca sagrada que hay que matar. Gente que viene del catolicismo, hermano, y todavía cuando come se persina. Cosas que traen grabadas por toda una vida. No, es que mi marido me ha dicho que esto no es así. ¿A quién le va a creer? ¿A su marido que es un impío? ¿O a la palabra de Dios que fue inspirada por hombres de Dios? Que Dios inspiró a hombres para que esta palabra llegara a nosotros y sacarnos de la comodidad. Pero muchas veces estamos tan llenos de pecado que prefiere escuchar lo que dice el marido, lo que dice la mujer, lo que dice el vecino, lo que dice el suegro, porque me conviene a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra me incomoda, la palabra me confronta, la palabra me corrige, la palabra me exhorta, y entonces hago caso omiso a eso. Entonces moriremos siendo ignorantes espiritualmente. Pero hay gente, no, es que así es. ¿Qué dice la palabra? Yo siempre lo he dicho, hermano, de esa manera usted sabrá qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Hay gente que se va a morir con un velo en la cabeza. Vamos a matar otra vaca sagrada. Es que así me enseñaron, que cuando venga a la casa del Señor tengo que ponerme un velo en la cabeza. Si usted se va a la historia, se da cuenta que Pablo en ninguna manera estaba haciendo una doctrina, algo que era para unas prostitutas que habían salido de un templo de una diosa, que todas las mujeres que estaban ahí se rapaban la cabeza. Y por eso Pablo les dijo, como venían los maridos, ¿verdad? Y hacían los cultos, no como nosotros en iglesia, en las calles, que era mejor que se taparan la cabeza para que no la fueran a confundir. Mas luego ahí mismo, si leemos ahí mismo, en Corintios dice Pablo, de que el velo de la mujer es su cabello, su pelo, como le llaman. Pero muchas veces no, es que así me enseñaron. Es que así me enseñaron. Aquí no es como le hayan enseñado. Aquí es que dice la palabra del Señor. Y hay mucha gente que está esperando todavía. Es que yo espero la venida de Cristo, porque usted está esperando aguantar la gran tribulación y la tribulación, el anticristo, el falso profeta, Satanás y todo lo que hemos visto. Pero si usted espera, amado hermano, su ascensión al cielo, entonces usted se dará cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora no es como un día nos habían contado o como nos imaginábamos. No, es que yo creía que al sonar, dice, la séptima trompeta vamos a subir. A la séptima trompeta va a andar con el diablo y aquellos grandes alacranes en el lomo. Ahí ya no, hermano. Ahí usted ya no tendría. Ahora, si usted cree que como está viviendo, entonces ahí sí pues está esperando la última trompeta, si es que llega, ¿verdad? Si es que aguantar hasta el último sello. Y si no, pues que Dios los ampare, dijo María Polo, ¿verdad? Entonces, amado hermano, en esta gloriosa venida de Cristo, ¿qué es lo primero que yo quiero o he sentido de parte del Señor? Solo son 4 puntos básicos, fundamentales, que yo quiero que usted entienda hoy de esta venida de Cristo, para que se vaya ubicando en lo que venimos estudiando desde la antesala, el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, el anticristo, y hasta ahora, que usted vaya conociendo y lleve una secuencia. Si es posible, hubiera anotado esto, hermanos, en una hoja aparte para que no tenga revuelto, que aquí tiene la gran tribulación, aquí tiene, el arrebatamiento, después tiene el mensaje del sábado, acá tiene lo que me deben, acá tengo lo que debo, acá lo que no pagué, si compras la diaria, aquí tengo la diaria que compré, y allá tiene el tercer mensaje, allá por 25 páginas adelante. Lo más adecuado hubiera sido que llevar un orden. Aparte, en el cuaderno, en las últimas páginas, lo había hecho en secuencia, para cuando lo estudie en un orden cronológico. Y no, y aquí, y a ver, ¿qué es el otro? En otro cuaderno tengo el otro tema. Y quiere estudiar en la casa, ¿y cómo va a hacer?
Y es que el cipote en el cuaderno del guirro anda uno y en el del otro tengo el otro tema. Y no hay cómo estudiarlo ahora. Muchas veces somos desordenados, hermano. Y por eso no después no hay. ¿Y dónde es que estaba? No, tengamos un orden. Esa sería la mejor manera. Y si ya lo tienes salteado, tómese un tiempito, un día de estos, en la noche, el miércoles, que no hay culto, mire, y póngalo todo junto, en una orden, para cuando lo vaya a estudiar después, no ande buscando vara para pesca. Imaginen que se le pierde uno de los temas y después quiere estudiar, va a estar incompleto el estudio. Entonces, aquí el primer punto que yo quiero que entienda, que Cristo volverá con los creyentes y ángeles a juzgar y a hacer una guerra. A eso viene Cristo en su venida. Cristo viene, o Cristo volverá con los creyentes que fuimos ascendidos. Ahí tendríamos que venir. Los ángeles vendrá a juzgar y a hacer una guerra. A eso viene Cristo en esta venida. No cree usted que va a venir a repartir claveles y bombones y caramelos. No, Él viene a lo que viene, porque tiene un enemigo en este lugar que todavía ahí anda ahorita como judío errante, dicen ahí en mi pueblo, que es Satanás. Pero Satanás tiene los días contados. Satanás sabe que un día, Satanás conoce esta palabra que nosotros estamos estudiando hoy. ¿Y por qué cree que mucha gente nunca le han predicado el Apocalipsis? Tiene 20 años de estar en la iglesia y nunca hemos tocado. Es que el pastor tiene miedo de hablar de Apocalipsis, que tiene miedo que se le vaya, porque tal vez diezma bastante, pero está en pecado. A mí no me interesa lo que usted diezma, a mí lo que me interesa es que usted corrija su vida, porque si Cristo viene y usted está aquí, ya sabe que tuvo que haber soportado todo esto. La intención es que desde el arrebatamiento ninguno de nosotros quedare acá. Pero para eso tenemos que corregir nuestra vida. No puede estar con un corazón amargado. No puede estar con un corazón angustiado. No puede estar con un corazón triste. No puede estar con una lengua lisonjera. No puede estar con una lengua que sea chambrosa. No puede estar con pensamientos inicuos. No puede estar de enemigo de medio mundo. No puede estar de criticón. No puede estar de chambroso. No puede estar metiendo cizaña. No puede estar hablando. Tiene que estar en unión, en armonía los unos con los otros, tanto como los de afuera como los de adentro. Y mucho más con los de su casa. Porque hay gente que es una miel con los de afuera. En la iglesia, ay hermano, Dios le bendiga, y con los de afuera, hermano, deja de comer por tal, pero con la doña, igual, y con los hijos, y este bueno cabezón, con todo el mundo es un amor, pero con la casa es un odio. En la casa nadie lo puede ni voltear a ver porque se come a medio mundo. Y lo mismo pasa con las mujeres. Hay mujeres, hermano, que son de pico. Las mujeres tienen más eso, andarse abrazando. A mí el asunto no me gusta, hermano, la verdad. La única que abrazo a mi esposa. Ahí no me queda de otra, yo me la gano. Hermano, pero hay gente que ya anda abrazando a uno, que no sé qué, que no sé cuánto. Y con los de la casa, hermano, se levanta, pero ni buenos días, dice el marido. Se levanta las hipotes, se levantan los hipotes. Ni buenos días se dice. Pero con los de la calle se despide. Así no va para ningún lado. Porque primero, ¿qué es lo primero? Nuestra casa. Si Dios es el primer lugar en su vida, lo primero que tenemos que arreglar es nuestra casa. Es lo primero. Es lo primero. Antes de ir a ver la casa ajena, porque hay gente que le encanta. Ay, mira que la doña ve. Ay, mira que el señor ve. Ay, mira el pastor. Mira que el cipote que trae. ¿Y usted? ¿Y usted cómo está? Calidad. ¿Sabes que si ahorita es el arrebatamiento, ni la suela del zapato le vamos a ver, no haya volado para arriba? Ni la puerta. Sí, hermano, porque caemos en eso. Tenga en cuenta en este primer punto que Cristo vuelve entonces con aquellos creyentes que suban. Si usted quiere venir con Él a pelear, hermano, a usted que le encanta andar peleando, pues pórtese bien con el Señor para que venga a pelear. Y va a pelear, mire, con todas las de la ley. Hasta va a venir a la parte de ahí, ahí te voy. Ahí sí va a venir con todo a pelear, a agarrarse con el diablo. Gente que lo pasa peleando con el diablo todos los días, amarran al diablo y el siguiente día se le suelta y van buscando otra vez. Aquí, amado hermano, sí va a ser una guerra. Y ahí vendrán aquellos santos
Y de acuerdo a su comportamiento tendrá sus rangos ahí arriba. ¿O no ha leído la Biblia de las coronas que van a ser dadas? ¿Corona de qué dice? Corona de justicia para los que son. ¿Para qué más? Corona de gloria. No gloria, la hermana gloria, no. Corona de gloria de parte del Señor. Les van a dar diferentes coronas, ¿verdad? Con que nos den la vida eterna y con que a mí que me den el puro arro, el hambre, amarre, me da igual. Yo lo que quiero es no pasar la tribulación. Con eso nos conformamos, aunque no vengamos a pelear, hermano. Aunque nos andemos jalando agua, vamos a aguateros, a los que están peleando, pero la idea es salvarnos, ¿verdad? Amén. La idea es salvarnos. A eso le tiramos. Entonces Cristo viene con los creyentes, evidentemente que fueron arrebatados y los que fueron resucitados, con los ángeles, vienen a juzgar. Oiga el privilegio. Usted que le gusta andar jugando a medio mundo, pórtese bien. Ahí sí va a tener carta abierta para juzgar. Dice que va a venir él con los ángeles y con los ejércitos del cielo y vendrá a juzgar la tierra. Ahí sí puede ser un juzgón, mi hermano. Pero para juzgar primeramente tiene que tener la corona de justicia. Si no es justo, mejor ni se pegue. Entonces, ¿cómo va a acontecer esto? ¿Qué es lo que va a juzgar el Señor? En este entonces, en Segunda de Tesalonicenses, que ha sido un libro el que me ha apoyado mucho para poder desarrollar esta serie. Me encanta cómo Pablo habla con los tesalonicenses de esta venida del Señor. Permítanme separar acá para no perderlos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, esto es para los que estén en la tribulación, daros reposo con nosotros. ¿Con quién dijo Pablo? Daros reposo con nosotros. ¿Ve cómo Pablo está haciendo una sección ahí? ¿Cómo separa? Está hablándole a los que van a estar en la tribulación para daros reposo con nosotros. Pablo hace una separación de él con los que estén en la tribulación. ¿Por qué? Porque él no sería, si usted es salvo, no seremos parte de la tribulación. Nos dará reposo con nosotros, o sea que ustedes vendrán a reposar al igual que nosotros que estamos reposando desde un principio. Con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Pablo hace una sección acá y narra que Cristo va a venir a juzgar a todos aquellos que no creyeron en él. Él va a venir a juzgarlos, aquellos que no creyeron, aquellos que hacen maldad, aquellos que hacen iniquidad y aquellos que se rebelan contra Dios. Él vendrá a juzgar. Ahí ya no habrá, hermano, no, es que mira que no. Simple y sencillamente ya no hay más. Y esto va a desatar una serie de cosas que vamos a ver hoy. Así como el apóstol dice aquí, aunque Dios comenzará a pagarle a los malos, al comienzo de la tribulación, el castigo completo aún no ha llegado. Miramos que desde la tribulación los que se queden, valga la redundancia, tribulación, estarán siendo tribulados. Miramos, ¿verdad?, aquellos camellos con pelo de mujer, cola de escorpión. Miramos esa plaga de langosta, ¿verdad? Y miramos varios sellos, aquella plaga, aquellas llagas que saldrán en el cuerpo. Y aún esto todavía no es el castigo final.
Imagínense lo terrible que será este final, que está siendo apartado para todo aquel que no obedece. Pablo se lo dice a los de Tesalónica, claro, preciso y conciso, que aquellos, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para esta gente la tribulación todavía no es suficiente. Todo lo que hemos conocido hasta hoy de la tribulación, la gran tribulación, el anticristo, todavía falta un castigo más severo. Pero esto va a ser después de que sean juzgados. Y Cristo viene a eso. Viene a juzgar y a hacer una guerra. ¿Alguien ha estado en un juicio alguna vez? ¿Les ha tocado en alguna corte, hermano? ¿Qué sé yo? Nadie. Qué bueno. No nos demandando ustedes, papá, los hipótesis, qué bueno. No, si toca, hágalo, hermano, y para dónde va. Pero, hermano, cuando usted llega, le hacen una cita. Llegan dos. Y o vámonos, en el peor de los casos, alguien cometió un delito y es llamado, es tomado preso, pero no hay sentencia, sino que lo están llamando a un juicio. Y en el juicio sacan las pruebas en contra, las pruebas a favor, y al final viene un veredicto. Cristo no necesita pruebas porque Él conoce su corazón y el mío. Conoce su mente y la mía. Es más, dice la palabra que no ha venido todavía la palabra a nuestra mente cuando Él ya la conoce. Porque hoy en día, amado hermano, no estamos en la ley. En la ley se mataba a pedradas, pero hoy en día, hermano, con la mente, dijo Cristo, hay muchos que ya son homicidas. Hay muchos que ya son fornicarios. Amado hermano, hasta por nuestros pensamientos seremos juzgados. Entonces, Él, amado hermano, simplemente viene a dar un veredicto. Creo que ni vamos a ocupar que nos digan, ¿no? ¿Para qué? Solo a meter la cabeza, o si le toca, o a meter la espalda, el lomo, como decimos en buen catracho, porque ella viene a juzgar. Pero también viene a juzgar y viene a hacer una guerra contra las naciones, contra Satanás, contra el falso profeta, contra la bestia, a la que Él llamaba como la batalla del Armagedón. Esa es la batalla del Armagedón. Hay gente que se equivoca, lo que le digo es la misma ignorancia. No, es que hay de guerra, no, es la batalla del Armagedón. Eso no va a ser ahorita, hermano. Y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que ninguno de nosotros vaya a estar ahí. Porque si está ahí, hermano, no sé qué palabras se pueden describir, pero se imagina usted en ese peor de los escenarios estar ahí. Entonces vemos que Cristo vuelve y vimos a qué viene. Viene a juzgar y viene a hacer una guerra contra Satanás, sus demonios, y contra todos aquellos que no obedecieron las palabras del Señor y a los que no creyeron en este bendito evangelio. Miren que si ubicamos estas dos palabras, ahí lo dice claro, los que no creyeron en el evangelio del Señor. Hermano, cuántas sectas hay inmensas, que este evangelio que nosotros conocemos es una persecución. ¿Cuántas personas hay prohibiendo el evangelio? Para estas personas, hermano, va a ser preparado estos últimos. No solamente va a ser la tribulación, no solamente va a ser la gran tribulación, sino que hay un castigo final. En esa guerra, después de esa guerra vendrá, amado hermano, un decreto. Va a haber un periodo de descanso de 1000 años, que es el milenio. Y luego, amado hermano, las cosas empeorarán, pero lo más terrible, ¿sabe qué es? Que cuando se refiere a que no habrá muerte, es ahí. Ahorita en la tribulación morirán muchos, pero por eso dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueren en Cristo van a ser resucitados también, pero a su debido tiempo. ¿Para qué? Para recibir el castigo. Aquí no existe que muerto el perro se acabó la rabia. No, Señor. Aquí, amado hermano, lo que usted hizo en vida y murió, lo van a despertar para que pague por todo eso que hizo.
Es que hay gente, no, es que es mi vida y que nadie se meta, total, si me muero soy yo. Exacto, pero un día lo van a sacudir. Dice la palabra en Apocalipsis que aún el mar regresará a sus muertos. ¿Cuánta gente que se ha perdido y dije, ya estuvo, se lo comió algún tiburón? Pero tranquilo, dice que aún el mar regresará a sus muertos para ser juzgados. Porque de ahí, amado hermano, nadie se va a salvar, absolutamente nadie. Todos vamos a tener que presentarnos. Y ahí veremos de quién es que le truenan o no los chicharrones, dijo el hermano Ponce. Entonces vemos, amado hermano, que con esta venida de Cristo se desatan dos cosas que son las que vamos a ver, el punto 2, 3 y 4. Básicamente es un solo punto, pero lo dividí en tres partes para que usted lo comprenda de una mejor manera. Cristo viene y separará a los pueblos de la tierra. Este es el punto número 2, y de aquí pues se deriva lo demás. Cristo viene y separará los pueblos de la tierra. ¿Ha leído Mateo 13 del 40 al 41? Ponga la cita ahí para que... Pero creo que la mayoría lo hemos leído, pero por si hay alguno, hermano, que no recuerde, no lo haya leído, leamos. ¿Qué pasará? Cristo separará los pueblos de la tierra. Mateo capítulo 13, verso 40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será, escuche, el fin de este siglo. Y hay gente que quiere aplicar esto para ahorita. No, el fin, o sea, cuando Cristo venga, enviará el Hijo del Hombre, oiga bien, a sus ángeles a recoger, y recogerán de su reino a todos los que sirven, ¿de qué? De tropiezo, porque que no sirve para una cosa, sirve para otra. Y a los que hacen iniquidad, y los echará ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oírlo. Mateo 13, 43. Amado hermano, escuche. Cuando venga Cristo a esta batalla campal, va a dividir o va a separar los pueblos. A los justos que todavía estén vivos para ese momento de la tribulación, aquellos que no se dejaron sellar, aquellos que no se dejaron marcar, y que pese a lo que haya dolido, porque eso va a doler, se lograron mantener, a esto los va a apartar. Pero más los impíos, los que hacen iniquidad, ¿qué va a pasar con esto? Los que sirven de tropiezo. Mira, hermano, tenga mucho cuidado cuando usted abra la boca para hablar mal de alguien. Tenga mucho cuidado cuando usted abre la boca para hablar mal de alguien en frente de un recién convertido. Porque si este convertido se decepciona, se desmoraliza, se desanima por lo que usted estuvo hablando de la misma gente dentro de la iglesia, usted es un servidor de Satanás. Usted sirve de piedra de tropiezo para aquellos que vienen comenzando. Tenga mucho cuidado con los comentarios que hace de un pastor, porque si la hermana Heidi, el ejemplo, ¿verdad? Heidi joven, habla mal de mí, y mi hermana Heidi viene llegando y escucha que ella está hablando de mí, sea verdad o sea mentira, ella va a decir, yo no voy a esa iglesia ni a ninguna otra, porque todos los pastores son iguales. Todos aquellos que sirven de tropiezo, amados hermanos, tendrán que dar cuenta. Así que usted tenga mucho cuidado. Dijo alguien por ahí en cierta ocasión, estamos trabajando en un taller y había alguien que estaba hablando, hermano, del dueño del taller, porque él no estaba, y él andaba comprando o trayendo unas puertas, y uno de los que eran más encargados del taller le dijo, ¿sabe qué, don señor?
¿Sabe por qué los pajaritos, le dice, no hablan? No, ¿por qué? Porque calladitos se miran más bonitos. Amado hermano, si usted no tiene nada para edificar, póngase a chiflar como los pajaritos. Póngase a hacer algo, pero no desperdicie, amado hermano, su tiempo hablando mal de otra persona. Si usted tiene algo que decirle a alguien, búsquelo. Está enfrente y hermano, esto y esto y esto, sí o no, o qué es lo que está pasando. Pero si usted le contaron algo de fulano, usted ni sabe si es verdad, y usted empezó a regar maíz por todos lados, y todo el mundo se formó un concepto de fulano por culpa suya, que anda sirviendo de piedra de tropiezo. No solamente fulano, sino que el otro montón que se vinieron a criticar, a señalar y a querer menospreciar a alguien. Todo eso será sobre su cabeza. Por eso muchas veces, dijo alguien por ahí, tiene más posibilidades de salvarse un mudo, porque por lo menos, hermano, en esa parte ellos no. O no dice la palabra en el libro de Santiago, si no me equivoco, que grandes son las naves que van en el mar, pero tienen un timonel que la dirige. Dichoso el hombre que pueda dominar su lengua, porque la lengua, siendo tan pequeña, sin tener ni siquiera un hueso, no hay nadie que la pueda dominar. Que ahí está la vida y la muerte de cualquiera. No se sirve de tropiezo simplemente haciéndole algo en contra de alguien, sino muchas veces con los comentarios que hacemos de la gente de la iglesia. Y hay gente que le encanta. Conoce al pastor fulano de tal, mire, y tal vez sabe que el hermano se congrega ahí. Sea prudente. No sirva de tropiezo, porque si no, aquí le tienen un regalito al final. Es mejor que digan, ¿verdad? Ese no habla con nadie, a que digan que ese es el chambroso de la colonia, esa es la chambrosa de la colonia. A quien se le acerca, le cuenta los pormayores y los pormenores de medio mundo. No sirvamos de piedra de tropiezo. Seamos sabios, seamos edificadores. Si usted se dio cuenta de que, qué sé yo, de que el hermano fulano de tal, las cosas no están bien en su hogar, acérquese, déle un consejo. Si fulano de tal tiene problemas con un hijo, deje de andar de chambroso de casa en casa, acérquesele y déle un consejo. Busque la manera de ayudar, y si no tiene nada bueno que decir, cállese la boca. Pero no sirva de tropiezo. No ande usted divulgando las intimidades de otra persona, que a veces por confianza le contaron algo en confianza, hermano, y se desató la bomba. Se le salió, alguien hervido leche alguna vez, se le subió la leche, hermano, y una vez que se sube, hermano, aunque baje la llama, ya lo que se iba a botar se esparció. No hay manera de recogerlo, ya eso se echó a perder. Seamos prudentes para no ser nosotros piedra de tropiezo para nadie. Dice la palabra, ay de aquellos que haga tropezar uno de mis pequeñitos. Es mejor que se amarre, dice, una piedra de moler en el pescuezo, en buen catracho, en el cuello, y que se lance al fondo de la mar. Y no cree que usted esa piedra de moler se refiere a esa mano de piedra que le llamamos nosotros. No, hermano. Al tiempo de antes, para triturar café, maíz, cacao, todo eso, usaban una piedra grande que la más pequeña pesaba 45 kilos. Le ponían otra encima y un asno le daba vuelta para que piedra con piedra despulpara, pues, lo que llamamos hoy despulpadora, y tirara por un lado la cáscara, y al levantarla podía sacar solo el grano. Y le está diciendo que se ponga en el cuello mejor una piedra de 45 kilos, que son casi 100 libras, y que se tire al fondo de la mano, en vez de hacer tropezar a alguien. Y muchas veces nosotros, hermano, boca nos falta para hablar de medio mundo. Tranquilo, hermano, que allá al final tienen algo para usted si es así. Si usted quiere un galardón, hermano, y es así, gloria a Dios, ya lo tiene. Dice que este final va a ser para aquellos que no creen en el Evangelio, para aquellos que sirven de tropiezo, para aquellos, amado hermano, si quieren leémoslo otra vez, porque ya miro que me estoy viendo como enojado. Dice, le dije el versículo 40, ¿verdad? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá del reino de todos los reinos
los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego ardiendo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad que no está como que muy fácil irnos el primer bombazo? Para que esté un poco complicado este asunto. Por servir de tropiezo nos pone paralelos en el mismo mensaje, en el mismo versículo con el que hace iniquidad. Nos pone juntitos. Ay, no, es que miren, que ese es un violador, que es un asesino, que mató un montón, y usted chambroso a la par está así, miren. No tienen nada que envidiarle, porque para ahí vamos los dos. Si los dos están, si uno es chambroso y el otro es asesino, para el mismo lago van los dos. Tengamos cuidado, seamos prudentes. Es mejor, yo siempre digo, es mejor que digan, esa gente no sale, a que digan, solo en casa ajena camino. Es 1000 veces mejor que digan, ay no, es que ese cipote es bien callado. Sí, hermano, aquí hay unos cipotes en la iglesia. Bueno, una de ellas es Kimberly. Y el otro día que cumplió años, y creo que fue Alejandro el que pasó aquí, y dijo, no, y en el colegio es igual. Dijo, yo la admiro porque así como es aquí, así es en el colegio. Mejor que digan que es callado y reservado, a que vaya a hablar de más y vaya a servir de tropiezo. ¿Verdad que saldría mejor, verdad? Si fuéramos mudos, dijo alguien por ahí. Es que los mudos son perversos, pero en ese pecado no caerían. En ese pecado no, porque ya el que se pone a platicar con mudo y a chambrear, es que es más chambroso usted que el mudo. Porque a seña le va a entender, y como pueda que le diga una cosa, le diga otra y usted no entiende, usted le va a salir poniendo de más a lo que él está diciendo. Entonces mejor, hermano, machete, estate en tu vaina, decir ahí en Santa Bárbara. Entonces vemos, amados hermanos, que Cristo viene y separa los pueblos. Claro, esto va a traer una repercusión en la tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Las naciones se van a enfurecer con el Señor. Y la otra reacción, que los santos se van a alegrar. Después de haber aguantado la tribulación, la gran tribulación, venga Cristo y los aparte. Las naciones, o sea, todos los que están en contra, se van a terminar de airar contra el Señor. Esos son 2 en 1 los puntos. Si no lo anotó, anótelo. Esto es una repercusión. Cuando Cristo separa a los pueblos de la tierra, entonces las naciones se van a enfurecer, se enfurecen, pero los santos se alegran. Mire qué cosa. Unos se van a alegrar porque por fin, ya se les imagina, hermano, como cuando los que están estudiando, les toca el examen del himno, desvelados con grandes orejas y cojeras, pero lo pasaron, por fin lo pasé, pero desvelado ya con un sentido más perdido que el otro, pero lo logré. Así van a terminar estos pobres, después de la tribulación, la gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, todo esto, y por fin, ya imagina el descanso, hoy sí van a decir, por fin, coronamos, pero ¿a qué costo? Entonces, estos se van a alegrar, los santos, según Apocalipsis 19 del 1 al 8, que fue lo que leímos. Si se acordó de lo que leímos en el principio, ¿verdad? Acerca de esto, los santos se van a alegrar, pero las naciones se van a enfurecer. Pero hay un versículo donde amarra las dos cosas juntos, tanto a los santos contentos como a las naciones enfurecidas. Apocalipsis 11. Ahí se van a recordar de un canto por ahí. Apocalipsis 11, del 16, para que lo entendamos mejor. Dice Apocalipsis 11, 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron, ¿quiénes? Las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre,
a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus pactos se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Los santos se van a alegrar, los 24 ancianos se van a arrodillar. Y si nosotros estamos allá, hermanos, también, ¿verdad? Y los que estén en la tierra, hermanos, los pobres van a estar por fin. Como cuando usted tiene una deuda encima, hermano, y va a pagar la última cuota y uno está casi llora, hermano, aunque no tenga que comer, aunque la casa le falte todo, pero sabe que no debe, hasta una lágrima le viene. Por fin, así va a salir esa gente, hermano. Por fin lo hicimos. Hoy sí nos vamos a ir. ¿A qué costo? Estos se van a alegrar, pero las naciones se van a enfurecer y se van a unir al anticristo, y se van a unir a Satanás, y se van a unir al falso profeta, y se reunirán los reyes que quedan en la tierra, y se levantará una batalla final, la batalla del Armagedón en contra de Cristo. Y él, como comandante supremo, hermano, como leímos, en el caballo blanco, él vendrá, el verbo de Dios vendrá adelante. Él será el encargado de poner orden en el caos que hasta ahora se va a ver conocido en la tierra. Todo este relajo de la tribulación y todo el relajo que estamos haciendo nosotros desde ahorita, con tanta cosa, hermano, va a tener un final. Y quien va a venir a establecer el orden nuevamente será Cristo, con sus santos, en este caso, nosotros. Porque nosotros, hermano, y los que se han levantado en la tribulación, vamos a tener parte y derecho del reino del Señor. Y cuando usted tiene derecho es que algo le toca. ¿Verdad? Que cuando usted está cuando va al trabajo y solo tiene 6 meses y todavía no tiene el año, pero como tiene derecho y toca el 14º, no se lo van a dar total, pero la mitad se lo van a dar porque tiene 6 meses. Y si solo tiene 3 meses, pues la tercera, pero algo le toca. Y usted dice, o cuando lo botan de una empresa, usted dice, pero tengo mis derechos. Todos los santos tendremos derecho en el reino del Señor a nuestra parte. Mira, hermano, sea mucho, sea poco, con tal nos salvemos, hermano. Aunque nos den un pedacito de algo, ¿verdad? Aunque sea mínimo. Aunque no nos den ni la corona, hermano, con la piedrita que nos den en la mano para darla, va a ser más que suficiente. El asunto aquí es alcanzar la salvación. Hay gente que quiere, no, es que yo quiero tener 3 coronas. Yo lo que quiero es salvarme, hermano. Como dijo Pablo, si nosotros con dificultad, y no digamos aquellos que no conocen, hermano, si con dificultad nosotros muchas veces la dudamos, o no le ha tocado a usted que hay días que dice, Cristo no vaya a venir hoy, por favor, porque si se deja venir, si se lleva a los santos, yo me voy a tener que estarlo esperando a usted y yo no quiero aguantar eso. Entonces vemos cómo repercute esto. Primero, en la separación viene y son separadas las naciones. Se enfurecen las naciones y se alegran los santos. Ahora vamos a la parte bonita, lo que yo sé que usted quiere escuchar. Viene la parte más bonita. Jesucristo reunirá a los santos de la tribulación, o sea, los que estén todavía vivos, y les dará parte en la gloria y el reino de Dios. Jesucristo reunirá a los santos de la tribulación. Estos son aparte, los que ya venimos con Él, y estos van a ser los que estuvieron en la tribulación, los reunirán y les dará también a ellos parte en la gloria y el reino de Dios. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, capítulo 4. Perdón, 20, versículo 4. ¿Lo tiene? Apocalipsis 24. Y vi tronos, y
se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. Después, hermano, van a haber algunos de nosotros, no sé usted, ¿cuánto le gustaría juzgar en ese entonces? Ay, con la hermana de Silvia le gusta juzgar. En ese entonces, aquellos hermanos que hagan mérito, dice aquí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, hasta ahí. No me voy a meter a más porque eso queda para la próxima. Ve, amado hermano, que aquí hace una aclaración. Aquí estamos hablando de una segunda resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección? En el arrebatamiento. ¿Quiénes? Los que murieron con Cristo. ¿Quiénes? Los que murieron con Cristo. Los muertos en Cristo, dice. Resucitarán primero. Resucitarán primero. Esta es la primera. Se cree, amado hermano, que en esta primera también van a resucitar algunos de los del Antiguo Testamento que murieron en el Señor. Viene una segunda resurrección, que fueron los muertos durante la tribulación. Porque alguien me preguntaba, creo que fue Alejandro, ¿y por qué dice que ya nadie se va a morir y que la muerte se apartará de ellos? Y aquí dice que algunos van a morir. Porque aún estos que mueran, hermano, van a ser resucitados nuevamente para ser parte del reino de Dios. Pero los santos, vea que hay otros que aquí mismo dice, hay otros que todavía están ahí tranquilos, que son los que murieron en la tribulación y los que murieron antes, ¿verdad? En este tiempo y ahorita, pero que murieron sin Cristo. Estos están esperando. ¿Qué están esperando, hermano? Que los resuciten. ¿Para qué? Para enjuiciarlos ya. O sea que para estos que ya descansan, para estos de la tribulación que ya murieron, también van a ser resucitados. Para los que mueran en esta guerra, luego van a ser resucitados. Pero ahorita por 1000 años seguirán ahí. Y luego, hermano, volverán a resurgir para recibir su condenación eterna. O sea que de aquí, hermano, por mucho que haya muerto alguien, ay no, si mi abuelo se murió hace, no sé cuánto que moriría Cristóbal Colón, hermano. Pero aún si tienes alguna deuda pendiente, ahí va a salir todo. Colón y los que andaban con él en la tienda de la niña en Santa Lucía, ahí van a andar todos, hermano. Recuerda que ahí los que venían con él, ¿para quiénes eran? ¿Por qué será que es tan perversa América Latina? Porque esos son los que colonizaron, valga la redundancia de la palabra. Y esa gente, ¿quién es? Violadores, gente que tenía casi condena de muerte. De todos ellos, hermano, todos van a resucitar después. Y todos los que mueran en la tribulación y todos los que mueran en esta guerra serán resucitados para su juicio final. Y allá no es corte, ahí es un juicio, simplemente la sentencia. Mano, eso debe ser terrible. Yo me imagino, no sé si a usted le gusta ver tele, alguna vez se ha visto, no película, sino que hay canales que pasan, qué sé yo, en History, Discovery Channel, o en History más que todo, historias de personas que fueron sádicas. Y pasan en vivo la corte donde le dan la sentencia y le dicen pena de muerte. Y después quedan a un veredicto, no, se va a ser inyectado, electrocutado, o qué sé yo. Hermano, eso es terrible. Cuando yo veo eso, yo me imagino que le digan, no, a morir en una silla eléctrica, no te queda Dios. Imagínense, hermano, y estos que van a ser resucitados para recibir un dolor el cual no tendrá muerte, serán atormentados por una eternidad, simple y sencillamente por una razón: no quisieron creer, o creyeron pero no obedecieron. Porque hay mucha gente en la iglesia, hermano, que es creyente pero no es cristiano. Hay mucha gente en la iglesia arrepentido,
pero no convertido. ¿Cuál es la diferencia de un arrepentido y un convertido? Yo se lo he dicho, como cuando el hombre le es infiel o le pega a la mujer, ¿verdad? Y después le llega con paquete de rosas, chocolate, bombones, caramelo, la lleva a comer, le lleva serenata con mariachi y le lleva un regalo. Ay, mira, mi amor. Ese hombre está arrepentido, pero a los 2 meses le vuelve a hacer. Ese es alguien que está arrepentido, no convertido. El convertido reconoce su error y se aparta. Y no vuelve a cometer el mismo error. Entonces a veces la iglesia está llena de gente arrepentida, pero todavía no han sido convertidos. Sigue siendo el mismo cizañoso, sigue siendo el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo chambroso, sigue siendo el mismo idólatra, sigue siendo el mismo egocéntrico, sigue siendo el mismo criticón, sigue teniendo los frutos de la carne latente. Es una persona arrepentida y no convertida. Entonces vemos acá, amado hermano, en este Apocalipsis 24 y 5, que serán para este entonces resucitados aquellos muertos de la tribulación. Aquí hay un comentario de: es probable que quienes se sientan en los tronos sean los vencedores de todas las iglesias de todas las épocas. Los que se sienten en ese trono para juzgar, probablemente, ¿verdad? La Biblia no lo dice, dice aquí, esos vencedores, esa gente que se mantuvo, hermano, en todo tiempo y salieron vencedores, como Pablo, por ejemplo. Pablo aseguraba que era un vencedor e incitaba a los demás a que fueran vencedores. Dice: y es posible que incluya a los santos del Antiguo Testamento, personas como David, me imagino, ¿verdad? Personas como Moisés, personas como Jefté, personas como Gedeón, todas estas personas. Se cree que los que resucitan después de la venida de Cristo sean los fieles que murieron durante la tribulación. Estos resucitarán. Pero los que murieron en la tribulación sin Cristo y los que están muertos con Cristo todavía no han sido, pues esos son 3 resurrecciones diferentes. Porque cuando le digo, usted está esperando la resurrección, tranquilo, hay 3. Está una que es en el arrebatamiento, los muertos en Cristo. La segunda resurrección, que son los muertos en la tribulación. Y la tercera, que es todos los impíos de la tribulación y no tribulación, serán resucitados para una condenación eterna. Son 3 resurrecciones. ¿Cuál espera usted, hermano? Si un caso llega a morir, o se quiere ir candela, así, ¿para qué morir? Pues, mejor así, ¿para qué experimentar eso? Que venga Dios ahorita. Si viene ahorita, ¿cuánto nos vamos, hermano? Amén. ¿Para dónde? ¿Para casa? Gloria al Señor. Dele palmas a Dios, amado hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Espero en el Señor, hermano, que estas enseñanzas le hayan llamado